Will Slattery y sus dos amigos, Jimmy Simplicio y Manny Sánchez, ¡Willy! estaban pasando unas vacaciones de ensueño saltando en paracaídas en Costa Rica. Costa Rica es fantástica para el paracaidismo. El cielo es absolutamente maravilloso, azul, transparente, hermoso. Todos saltábamos en pantalones cortos. Era increíble. Nos sentíamos muy cómodos saltando. El lugar tiene muy buena vibra. Eran las vacaciones perfectas en un lugar exótico y tropical. Will y sus amigos habían viajado a Costa Rica desde California, donde todos eran miembros del mismo club de paracaidistas. ¡Por los Blue Skies! ¡Por los Blue Skies! Al día siguiente, Will se preparaba para su último día de saltos, y como siempre, la seguridad era su preocupación más importante. Siempre reviso mi equipo una y otra vez. Probablemente soy más cuidadoso que la mayoría de las personas, pero tiendo a revisar mi equipo varias veces para asegurarme de que todo está en orden. Soy una persona aventurera, pero no soy de ninguna manera irresponsable. No haré algo que pueda matarme. La gente dice que soy muy conservador. Si uno presta atención a su equipo y a dónde se supone que debe ir cada cosa y las mantiene en su lugar, es un deporte muy seguro. Oye, Will, ¿estás listo? Sí, amigo. Bien. Los jóvenes habían pospuesto los saltos en caída libre para esa tarde. Hubo una tormenta por la mañana, pero para el mediodía el cielo ya estaba despejado. Esas nubes se irán, ¿no? Estaba soleado, había algunas nubes blancas, pero ninguna de tormenta. Y excepto por algunas nubes, ese día se presentaba tan bueno como el día anterior. ¡Hey, Bradley! ¿Cómo estás, amigo? Todos comenzamos a ponernos nuestros equipos y nos preparamos para saltar. Listo. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Despegamos enseguida? Vamos, Jimmy, acomódate. El avión en el que volábamos era un Cessna 206. Es un avión pequeño, es más pequeño que la mayoría de los autos. Muy bien, amigo. Los aviones para paracaidismo generalmente no tienen asientos, solo tienen un compartimiento abierto en la parte de atrás, donde nos sentamos todos juntos, uno al lado del otro, bien apretados, pero felices. Bien, Blue Skies. Buen aterrizaje. Muy bien. Enciéndelo, amigo. ¿Bien listos? ¡Vamos! Sí. ¿Estás nervioso, amigo? Te ves nervioso, ¿eh? Novato, todo saldrá La bien. atmósfera a bordo era relajada. Sí, lo estás. Yo estuve allí, estarás bien. Pero mientras el avión ascendía, el clima comenzaba a desmejorar. A los 10 o 15 minutos de despegar entramos en una zona de nubes. A partir de allí, durante unos 20 minutos, estuvimos rodeados de nubes completamente. Alrededor del avión era todo blanco. No veíamos tierra, no veíamos océano, no veíamos nada. Muy densas, ¿verdad? Inquietantes. Un tanto preocupante. Will y sus amigos se mantuvieron firmes y obedecieron la regla de oro del paracaidismo. Los paracaidistas no saltan cuando hay nubes, por razones de seguridad, porque las personas tienden a desorientarse. Tal vez encontremos un claro. Esperábamos salir de las nubes en algún momento. Pero eso nunca pasó. Sin poder ver ningún claro entre las nubes, decidieron regresar. No valía la pena correr el riesgo. Son muy densas. Estábamos un poco decepcionados, pero todos habíamos saltado muchas veces, lo superaríamos. Estábamos acostumbrados a las nubes y no saltábamos cuando había nubes, estaba todo bien. Pero mientras el avión giraba para regresar a la base, se encontraron con un grave problema. A los 20 segundos de haber entrado en una turbulencia menor... ¡Dios, odio esta parte! La cosa empeoraba. Luego, el avión entró en una zona de mucha turbulencia. Sin duda no estaba feliz, no quería estar en un pequeño avión volando a la deriva por el cielo. ¡Ay, no! ¿Qué está jugando, Will? ¿Qué es esto? ¡Intenta abrirlo!
Segundos después, el avión había perdido el control. El avión estaba fuera de control. Había comenzado a dar vueltas. De repente estábamos en el techo, luego en el piso y de nuevo en el techo. Estaba asustado. No era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. Quita el seguro, quita el seguro. Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la tierra. Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado. Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión, y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¡Jimmy!
¡Mami! No me respondía, no vi su paracaídas, no vi nada. ¡Manny! ¿Hay alguien allí? Amigo, ¿dónde estás? Por lo tanto, nadé hacia la zona donde pensaba que podía haber caído. No había señales de él. Sin sus amigos, Will rápidamente tuvo que enfrentarse a su completa desolación. ¡Hola! Tuve que aceptar el hecho de que estaba solo y con pantalones cortos, en medio del océano. No había nada, el avión se hundió. No vi paracaídas, ni a Jimmy, ni a Manny, ni nada. Solo el océano. Varado en medio del Océano Pacífico, Will es invadido por una total desesperanza. No encontraba la forma de salir de allí. No veía tierra, no vi ningún barco. Pensaba que no había manera de sobrevivir toda la noche en el océano. Si tenía que morir, ¿por qué no moría en el avión en vez de tener que estar aquí luchando hasta ahogarme? Si hay una posibilidad de vida, lucho hasta el final, pero si de todas maneras voy a morir, ¿por qué estirar la agonía? Denme una muerte instantánea. Concéntrate. Will sabía que había caído en aguas llenas de tiburones. Lo que sabía sobre los tiburones es que pueden oler sangre, y me di cuenta de lo vulnerable que era en medio del océano. Si quieren, pueden hallarte a 1 kilómetro de distancia. Pero intentó reemplazar su miedo a los tiburones por un sentimiento que le ofrecía una rápida salida de esa terrorífica situación. ¿Tienen hambre? No quería que el proceso fuera algo interminable. Después de todo, ¿quién quiere morir lentamente? ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda. Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder sucederá, pero yo haré lo posible. Me di cuenta de que empujando el tronco y nadando hacia él no avanzaba, no progresaba. Era algo sobre lo que podía flotar, pero no me acercaba a la costa. El tronco que hasta ahora le había salvado la vida también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema. ¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa? ¿O debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo?
Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Debía decidir entre abandonar el tronco y correr el riesgo de ahogarse, o mantenerlo y ser arrastrado mar adentro. Me había dado cuenta de que el tronco me mantenía en el mismo lugar. No estaba avanzando como quería. Sabía que podía llegar a la costa nadando con mi cuerpo. Me resultaba difícil dejarlo ir. Nadé unos 20 o 25 metros y luego dije olvídalo y regresé al tronco y me sentí feliz de tenerlo de nuevo. Dejarlo ir era el equivalente a decirle adiós a la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Me parecía una estupidez, una verdadera estupidez dejarlo ir. Así nunca lo lograrás. Suéltalo. Solo déjalo ir. Vamos. Las esperanzas de Will de que el tronco lo ayudara a llegar a la costa habían desaparecido. Aunque estaba exhausto, sabía que debía soltarlo. La tercera vez que lo solté, simplemente observé cómo se iba con las olas y se alejaba de mí. Habiendo soltado el tronco y sin nada que lo mantuviera a flote, las energías de Will se agotaban rápidamente. Había tragado una peligrosa cantidad de agua salada y sufría de extrema deshidratación. La mayor amenaza en ese momento era mi falta de habilidad para continuar respirando. Respiraba con mucha dificultad, jadeaba. Y sabía que no duraría mucho tiempo así. Los efectos de la deshidratación hacían que la presión sanguínea de Will aumentara y que su pulso se acelerara, provocándole palpitaciones. Estoy en problemas. Si su cuerpo perdía más fluidos corporales, podía quedar inconsciente y ahogarse. Había estado tragando más y más agua salada. Eso sin duda exacerbaba los efectos de la deshidratación. Era como estar bajo el sol y deshidratarse por falta de agua. Oh, Dios mío. Pensaba que era cuestión de minutos para que me ahogara. A 4.800 kilómetros de distancia, los amigos de Will estaban desesperados por encontrarlo. Realmente quería estar al tanto de cualquier tipo de información que pudiera darnos alguna ventaja para poder ayudar a nuestros amigos. Encontramos mapas básicos de Costa Rica, revisamos el pronóstico del tiempo, había habido una gran tormenta en el área. Eso nos confirmó que si el avión había fallado porque había entrado en una zona de turbulencias, habría caído en el océano. Calculamos que por el movimiento de las corrientes podría estar lejos de la costa. Tenemos botes aquí, aquí y aquí. Pero hasta ese momento, ninguno de los capitanes de barcos contactados había encontrado a Will. Y luego de casi 24 horas en el mar, el tiempo de Will se agotaba. Cuando salió el sol, la deshidratación realmente se hizo sentir y comencé a tener alucinaciones. Notaba el grave deterioro de mi estado mental. Me era difícil diferenciar entre realidad y fantasía. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bunny! ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Will había tragado tanta cantidad de agua salada que sus riñones no podían filtrar el exceso de sal. Su cuerpo de a poco se debilitaba y esto le provocaba alucinaciones. Creía que había visto la aleta de un tiburón allí, después miraba hacia otro lado y creía haber visto otra cosa. Sabía que había tortugas que podían abrirme de lado a lado y comerme. Todo eso pasaba por mi mente. Esta tragedia había llevado a Will al borde de la locura y su cuerpo estaba listo para abandonar la lucha. En ese momento sentía que tenía muy poca energía física y mental como para mantener mi cabeza fuera del agua. Había estado padeciendo un dolor insoportable debido a las medusas. La marea había subido y cada vez tragaba más y más agua. Y en este estado sentía que el final era inminente. Sabía que me quedaba muy poco tiempo.
Will Slattery había pasado 24 horas luchando por sobrevivir solo en el océano. Estaba deshidratado y a punto de perder la batalla por mantenerse con vida. Dicen que tu vida pasa como una película frente a tus ojos cuando estás por morir. Y, al igual que la noche anterior, pensaba que mi muerte era inminente, que estaba muy cerca. Sentía que en mi vida había dejado atrás a otras personas, que esa parte de mi existencia estaba terminando y que en pocos minutos estaría muerto. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. Era posible que hubiera visto un bote, ¿o no? Concéntrate, Will. Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían. Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. Mira allí. ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado. Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano. No. Cuando me enteré que Will estaba vivo, me sentí alegre. No solo había sobrevivido al accidente, había sobrevivido al accidente y al océano. Unos días después, los cuerpos y los restos del avión fueron rescatados del océano. Los amigos de Will, Manny Sánchez y Jimmy Simplicio, junto al piloto y los demás pasajeros, murieron como consecuencia del accidente. Will fue confirmado como el único sobreviviente. Manny era increíble. Parecía un dibujo animado, un niño, era un hermoso ser humano. Y Jimmy también era un personaje enigmático e increíble. Un tipo difícil, pero con un alma hermosa al mismo tiempo. Si hicimos lo correcto al saltar del avión, para mí hice lo que debía hacer. Manny y Jimmy hicieron lo mismo que yo. Todos tomamos la misma decisión y me siento bien con la decisión que tomamos. Después de sus 24 horas en el océano, Will pasó 5 días recuperándose en el hospital. Hoy continúa practicando paracaidismo. Amo el paracaidismo. He saltado probablemente unas 2000 veces después del accidente. El avión fue lo más peligroso. Mi paracaídas me salvó la vida.
Era temprano por la mañana cuando un grupo de ecologistas tomó un vuelo muy especial. Volarían hacia uno de los lugares más remotos de África Central, el Valle de Luano, en Zambia. Graham Child, de Zimbabue, era el líder del equipo. He trabajado en todo el mundo, pero mi verdadero amor está en la región central de África. Allí la vida salvaje es fantástica. Clive English había viajado especialmente desde el Reino Unido para trabajar con Graham. La posibilidad de hacer este trabajo con alguien como Graham era una gran oportunidad. Nunca nadie la hubiera rechazado. Buenos días, torre de control. Este es Romeo Delta. Era una mañana perfecta. Despegamos sin problemas. El equipo había contratado al piloto Adam Pope, quien conocía bien la región. Es un lugar espectacular, muy remoto. Es una jungla casi inmaculada. Todos gozaban de la vista. Mumba no estaba entusiasmado. Nunca antes había volado. El zambiano Mumba Chikungu iba con ellos para aportar su conocimiento local. ¿Estás bien? Sí. Los hombres planeaban establecer un parque conservacionista en el área. Y el objetivo de esa mañana era localizar una gran manada de búfalos. Mientras sobrevolábamos la zona, vimos 6 o 7 elefantes. Estábamos buscando búfalos. Por lo general siempre hay muchos. Pero aún no habíamos visto ninguno. Bien, desciende un poco. Quiero ver qué hay allí abajo. Me dijo, bajemos a ver qué encontramos. Viajaban hacia una zona pantanosa donde los búfalos suelen reunirse, pero eso significaba volar muy cerca de una enorme montaña escarpada. Teníamos que acercarnos mucho a la escarpadura para poder ver bien. Volábamos a mucha velocidad. ¡Sujétense! Cuanto más se acercaban a la escarpadura, más turbulencia había en el aire. Noté que el avión parecía estar descendiendo. Entonces, repentinamente, el aire succionó al avión hacia abajo. Se forman estos torbellinos o vórtices, y nos succionó uno de ellos. Usando toda la potencia, Adam intentaba elevar el avión por encima de la enorme escarpadura para huir del vórtice. Intentaba mantener el avión a máxima velocidad para levantar la nariz. La alarma de pérdida de sustentación se encendió. Sabía que eran malas noticias. Estábamos en problemas. Parecía que no subiríamos por encima de la escarpa. Pero solo segundos antes del impacto, Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas, pero caíamos. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! Entonces el avión perdió sustentación. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Ah! ¡Prepárense! Y nos estrellamos. El avión quedó destrozado por el impacto. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión.
Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor. Fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Adam había escapado del fuselaje, pero se encontraba sobre una de las salas donde se almacenaba el combustible. ¡Fuego! Mientras el combustible goteaba muy cerca de las llamas. Aún había una gran cantidad de combustible a bordo y yo estaba tendido en él. Una insignificante gota podía hacer estallar el tanque, convirtiendo al avión y a sus ocupantes en una inmensa bola de fuego. ¡Fuego! ¡Salgan ya! Mumba logró salir ileso, pero Clive aún estaba dentro del fuselaje. ¡Salgan! Recuerdo que cuando desperté, vi a Adam tendido en una de las salas. Todo olía a combustible de avión y pensé, debo salir de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Todo estaba caliente, todo era horrible. Era una carnicería por todos lados. Había una pendiente empinada y rodé colina abajo. El avión era una bomba de tiempo lista para estallar, y Adam se encontraba indefenso sobre una de sus alas. Estaba asustado. Oh, Dios mío. Y pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. El peligro más inmediato había pasado. ¡Clive! ¡Ah! Pero al igual que Adam, Clive estaba gravemente herido y no podía moverse. Sentía un terrible dolor, como si alguien me hubiera clavado algo en la espalda. Me retorcí en el suelo tratando de encontrar una posición que me aliviara el dolor. Debido al impacto, la espalda de Clive se había torcido hacia atrás y sus vértebras se habían aplastado unas contra otras. Pero a pesar de haberse fracturado la columna, pudo rodar unos 20 metros lejos del avión. Me sentía culpable por haber entrado en pánico. Por el miedo a la explosión, quería alejarme rápido del avión. ¡Adam! Clive no sabía si sus colegas habían sobrevivido. Podía ver el avión, pero no podía ver los detalles. No podía ver a Adam. Solo podía ver parte del avión. ¡Adam! ¡Clive! ¡Adam, ¿estás bien? ¡Estoy sobre el ala! Continué llamando a Adam, quien seguía preguntando si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Sabía que Clive estaba vivo y también que estaba herido. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas?
De verdad pensé que lo estaba. Ve a ver dónde está Graham. Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Su pie. Tiene un pie colgando. ¿Pero está vivo? Sí, respira. Bien. Y eso fue un gran alivio. Graham era quien estaba en peores condiciones. Debido al shock, no se percataba del horror de lo que le había sucedido. Sabía que me había lastimado la espalda y que me había lastimado el pie, pero no sabía cuán graves eran las heridas. La adrenalina adormecía los dolores de Graham. Cuando miré hacia abajo vi que uno de mis pies estaba muy herido y que los huesos de mi pierna salían hacia afuera. Pude ver con un solo ojo que había sangre por todas partes y que perdía mucha. Para peor, Graham apenas podía escuchar a los demás hombres. Había perdido su audífono durante el accidente. ¿Estás malherido? No puedo sentir las piernas. No podía mover las piernas. En ese momento supe que estaba paralizado. Estaba tendido allí y yo era el piloto, yo era el responsable. Esos hombres eran mi responsabilidad. Solo pensaba en que Graham estaba grave y necesitaba ayuda. Debemos hacer contacto radial. Debemos hacer contacto con Lusaka. Está bien. Mumba, tienes que encender la radio. Era un riesgo enorme. Con el avión empapado en combustible, una chispa proveniente del sistema eléctrico de la radio podía provocar una explosión y matarlos a todos, pero era su única esperanza. Cuando encendió la radio, escuché el clic y me tranquilicé. Ayuda. Ayuda. ¿Me escuchan? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me escuchan? ¿Hay alguien allí? ¿Pueden oírme? Yo estaba tendido sobre un ala y Graham debajo de la otra. Todo podría haber estallado. Mumba, apágala. ¡Apágala ahora! ¡Ahora! Le dije, es una locura encender algo eléctrico en estas condiciones. Apágala, olvídalo, no funcionará. Su único medio de comunicación estaba dañado y no había forma de repararlo. Los 4 hombres estaban varados en una de las áreas más remotas de África Central, sin siquiera saber si alguien se había enterado del accidente. Ya debería haber vuelto. Sabía que había muchas posibilidades de que Mumba no regresara. Me senté junto a Adam y hablamos sobre nuestras opciones. Decidimos que debíamos hacer algo más que depender de Mumba. Vi que había una colina. Si podía llegar hasta la cima, podría ver qué había abajo. Quizás había alguna aldea. Si Clive veía alguna aldea cercana, podía intentar llegar hasta ella a pesar de tener su columna fracturada.
tomé una rama y traté de incorporarme. Lentamente logré llevar mi torso a posición vertical. Mientras intentaba mantenerse en pie, su avance era doloroso y lento. Siempre y cuando no me inclinara o doblara hacia adelante muy rápido, estaba bien. Escalar esa colina fue realmente muy difícil. Cuando llegué a la cima, miré hacia abajo, hacia el valle. No había ninguna aldea. No había absolutamente nada. Solo una empinada ladera a lo lejos, la cual hubiera sido extremadamente difícil bajar para luego intentar cruzar el valle en busca de ayuda. Sin ninguna aldea a la vista, Clive se da cuenta de que en su estado no tiene posibilidades de llegar a ningún lugar seguro. Mientras estaba parado en la cima, de pronto recordé que había puesto un manto plateado de supervivencia en el bolsillo de mi camisa. Pensé, este es un buen lugar para colocarlo. Pero no fue una decisión lógica. No fue algo que tenía pensado, solo lo hice. Pensé, si alguien lo ve, aumentaría nuestras posibilidades de ser rescatados. 36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas. Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero
Estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos dos hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo. Los hombres sabían que ese podía ser su último adiós. Nos vemos pronto, Adam. Todo lo que recuerdo es que miré hacia el avión. Nadie les alcanzaría agua, nadie los ayudaría si necesitaban algo. Estaban allí indefensos, y si no encontraba ayuda, morirían. Recuerdo que miré hacia atrás y pensé, ya está, quizás no vuelva a verlos otra vez. Fue un momento difícil, muy difícil. Era apostar a lo grande. Clive no estaba seguro de cuál dirección lo llevaría a una aldea o cuán lejos se internaría en el denso terreno africano. Con agua suficiente solo para algunas horas, los hombres malheridos estaban solos y expuestos a los peligros de África. Tan pronto Clive se alejó, sabía que eran nuestras últimas horas. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. Adam y Graham se aferraban a la vida. Solo podían rezar y esperar que alguien los rescatara. No había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera sé si nos comunicábamos entre nosotros. Quizás nos llamábamos uno al otro 1 o 2 veces. Pero implicaba mucho esfuerzo. Ambos estábamos muy vulnerables, estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto. Mientras la temperatura ascendía con el sol del mediodía, un mal presagio apareció. Buitres. Esos pájaros son aves de rapiña. Cuando vuelan en círculos es porque intuyen que hay algo para comer. Los buitres son aves carroñeras que se alimentan de la carne de cuerpos muertos. Podían percibir que los hombres estaban cerca de la muerte. Pude escuchar algo a la distancia. Estaba muy emocionado. Creo que en ese momento la adrenalina corría por mi cuerpo más rápido que nunca.
El helicóptero se acercaba volando sobre la izquierda. Un avión de búsqueda había visto el manto plateado que Clive había colocado, y como no había lugar para aterrizar, enviaron a un helicóptero a rescatar a los hombres. Solo dije, esto es fantástico. ¡Allí están! Sentí un oleaje de emociones positivas cuando vi el helicóptero. Sentí que me quitaban un enorme peso de los hombros. ¡Vamos rápido! Fue algo increíble. Era solo cuestión de tiempo y me sacarían de allí. Tranquilo. Vamos a trasladarlo. Todo estará bien, no se preocupe. Mumba finalmente llegó a un lugar seguro un día después de que los hombres fueran rescatados. Tiempo después murió de una enfermedad no relacionada con el accidente. Sin saber nada del rescate, Clive English pasó la noche solo en la jungla hasta que finalmente fue rescatado. Él se recuperó totalmente. Graham Child fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su pie. Increíblemente lograron salvarlo y hoy goza de movilidad absoluta. Cuando vi a Graham siendo rescatado, no podía creer que aún tuviera su pie. Es extraordinario que haya soportado todo lo que tuvo que soportar y aún así de alguna manera haya sobrevivido. Pero lo hizo. Él lo hizo. Adam Pope pasó 72 horas paralizado sobre el ala del avión. Le llevó 5 años aprender a caminar otra vez. Cuando me rescataron sentí una sensación de pesar porque esta gran aventura llegaba a su fin. Toda esta increíble experiencia quedaría en nuestra memoria y nosotros iríamos de regreso al mundo real.